Yo velaré por ti, y por ti moriré. Domingo Orozco, un hacendado serrano del siglo XIX, mantenía su hacienda con mano de obra indígena en condiciones casi de esclavitud. Este trato generó un odio en los trabajadores que culminó en un incendio que arrasó con todo. En la tragedia falleció su familia, a excepción de su hijo Carlos. Arrepentido, Orozco se convirtió en sacerdote, y para pagar sus culpas dejaron la sierra y se trasladaron a la Amazonía ecuatoriana para convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Allí, el joven Carlos se enamoró de Comandá, la protagonista de esta historia, una joven indígena, decidida y leal, dispuesta a realizar actos heroicos por amor a lo largo de la trama. Sin embargo, su amor con Carlos será imposibilitado por las costumbres indígenas. El terrible pasado, las dificultades presentes convertirán la vida de Comandá en una tragedia. Cumandá es una novela romántica fundacional de Ecuador, convirtiéndola en una pieza literaria fundamental del romanticismo ecuatoriano. Es una historia ficticia ambientada en la selva amazónica ecuatoriana, donde se desarrolla un amor trágico entre dos amantes de culturas distintas, reflejando las tensiones ideológicas, culturales y la realidad social de aquella época. Su autor, Juan León Mera, nació en Ambato el 28 de junio de 1832. Su niñez estuvo rodeada de un ambiente familiar religioso, sensible a la contemplación de la naturaleza y con predilección por los libros, la música y la pintura. Vivió el periodo floriano, una etapa de complicaciones políticas, económicas y sociales. A los 20 años, Mera estudia pintura unos pocos meses en Quito, actividad que le serviría más tarde para describir los escenarios en Cumandá. Después regresó a su propiedad de Atocha y leyó fervientemente a los clásicos españoles de los románticos Zorilla y Martínez de la Rosa. Sus primeras poesías están escritas a la sombra de aquellas lecturas. Se volvió además un reconocido político, poeta, ensayista y fue autor del himno nacional del Ecuador. Se apegó al romanticismo y a los clásicos. Valoraba la elegancia de la lengua española, pero también reconocía al quechua y poseía una pasión enciclopédica por los libros y la cultura. Utilizó la literatura para desarrollar todo un programa de poesía americana que refleja una demanda de conciencia nacional, es decir, para que el conflicto territorio ecuatoriano se reconozca como nación. Mera creó la novela como un medio para promover la unificación nacional, buscando crear desde su punto de vista una historia común para los habitantes del territorio ecuatoriano. Por ello, su interés en la identidad nacional y su papel en la formación de la misma hicieron de la novela una obra muy influyente y precursora de la novela ecuatoriana. Publicada en Quito en 1879, fue considerada por mucho tiempo la primera novela publicada en la historia del Ecuador. La novela abre con una carta en la que, con sobrada modestia, el autor agradece su relevancia y deja en claro que la novela fue inspirada por muchas fuentes. La influencia de James Fenimore Cooper y, especialmente, de François-René de Chateaubriand y su obra Atala. Mera menciona que la novela de Chateaubriand le resonó tanto que tomó sus elementos para adaptarlos a la Amazonía ecuatoriana, lo que le valió acusaciones de plagio debido a sus similitudes entre ambas obras. En general, no recomendaría esta novela para todos los lectores. Posee un amor puramente idealizado al estilo católico conservador. Su lenguaje ornamentado y enredadizo puede ser desafiante para alguien sin experiencia previa en ese tipo de lecturas, y aún más si es su primer contacto con la literatura. La recomendaría a personas interesadas en leer y analizar ficciones fundacionales, así como aquellas que deseen citar un ejemplo del romance platónico. También puede interesar a alguien católico que busca encontrar un amor frustrado bajo los dictados de su religión frente a otra cultura. Y además puede ser útil para quienes deseen leer descripciones paisajísticas, aunque muy ornamentadas. No es adecuada para un público casual ni para lectores principiantes. Aunque casi no contenga escenas fuertes o violentas, el narrador tiene un discurso que no ha envejecido bien y puede resultar ofensivo o problemático para algunos. Mi experiencia con la novela fue frustrante, especialmente al inicio, que es donde tardan mucho en arrancar debido a sus extensas descripciones del entorno antes de abordar el conflicto.
La obra es excesivamente exotizante y racista, presentando una supremacía blanca que retrata a los blancos como superiores y considera bárbaras y puras a otras culturas. Y hasta aquí, querido espectador que aún no ha leído la novela, te invito a acompañarme. De ahora en adelante, revelaré detalles fundamentales de la trama que podrían arruinar una primera impresión. Kumandá es encontrada sacrificada y Carlos y Pona mueren de tristeza poco después. Domingo, devastado, se retira a continuar su labor sacerdotal para continuar su penitencia. Que vamos, una historia de amor. Kumandá, una joven indígena, y Carlos, hijo de un hacendado, que resultan ser hermanos, que luchan por corresponder su amor frente al obstáculo cultural y social. La novela explora temas de amor prohibido, tradiciones indígenas y las tensiones entre las diferentes culturas presentes en la región. Aunque solo en el principio protagoniza otro personaje un cierto capítulo, como en el caso de Años Antes, El Poeta y Las Selvas del Oriente, el resto de la historia lo protagoniza Kumandá. Por tanto, tiene de antagonistas principalmente a su padre adoptivo Tongana, ya que conspira constantemente con eliminar a su amante Carlos, y Yaguarmaki, el cacique, por oponerse a su voluntad y volverla a su esposa. Y otras fuerzas antagónicas menores pero significativas como los jíbaros y los morones. El conflicto principal es romántico, la relación entre Carlos y Kumandá. Aunque se amen, enfrentan diversos conflictos por corresponder su amor. El primer evento de tantos que le siguieron fue el incendio de las palmeras, plantas que representaban su relación amorosa y fiel, dando un mal presagio para uno de los dos. Tongana es quien quiere alejar a Kumandá de Carlos, y es por eso que lo manda a matar un par de veces. Además, incentiva a Yaguarmaki de matarlos cuando tuvo la oportunidad, y luego la esposa con Yaguarmaki. La invasión de Mayariaga es un conflicto secundario que repercutió en la trama principal, pues las fiestas de las canoas no hubieran sido interrumpidas de no ser por este conflicto que desató sangre, haciéndolos regresar a sus comunas y empeorando la situación de Kumandá. El cacique se llevó a Kumandá para cazarla a la fuerza, desencadenando otra trama secundaria importante, su matrimonio con Yaguarmaki. La moral de Kumandá se redujo por no haber luchado un poco más para impedir que la casara. Esta mujer pasó por unas peripecias que... hablo de los constantes sacrificios, pues salva a Carlos de ahogarse sacrificando su posición de virgen, desafía a su propio hermano cuando éste intenta dar veneno a Carlos, engaña a otro de sus hermanos que intenta asesinar a Carlos mientras dormía, de a poco prioriza la religión de Carlos antes que la suya, huye a la jungla sin importar las consecuencias hasta llegar a Carlos, elige sacrificarse para salvar a Carlos y a su comunidad Andoas de... Bueno, que me desvié. Les estaba contando que ni siquiera pasó la primera mañana de la boda cuando el cacique murió. Un evento que la condenó a morir, ya que, según la costumbre, debía ser enterrada junto a su estrenado esposo. Y el video sería larguísimo si me extiendo en detalles, así que digo que las tramas secundarias aparecen, se ejecutan y se resuelven. No es que estén pasando varias cosas a la vez, son tramas consecuenciales de la anterior, en resumen. Y no miren más detalles. Pero la novela funciona, no funciona. O sea, sí, cumple, construye bien la tensión. Fuera de sus intenciones es una historia que funciona. Pero inclusive, por más buena que sea una historia, su final debe ser bueno. Porque un mal final arruina todo. Kumandá no tiene un buen desenlace. No estoy diciendo que debe terminar con un final feliz. Solo digo que Mera debe enfocarse en cerrar bien su tragedia, antes de hacer lo que sea que hizo. Bueno, terminé con mi recomendación. Ahora comenten la suya. Los invito a hacerlo en la caja de comentarios. Este análisis pudo ser más largo, pero me indican abajo si lo desean. Si veo mucho apoyo, consideraré realizar un análisis mucho más extenso con el contenido que descarté. Sin más nada que decir, adiós.